Jorge Guillén, que es profesor de SAM, para analizar un poco la coyuntura y ver un tema importantísimo que nos toca a todos. ¿Es que acaso el sistema previsional, nuestros ahorros en AFP o nuestro fondo, ya sea en la ONP o en el sistema privado, se podría haber afectado por esta coyuntura? Esa pregunta la vamos a despejar el día de hoy. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Jorge? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, ¿cómo ves la coyuntura? Vemos primero macro. ¿Hay razones para preocuparse respecto a lo que la economía puede sufrir, el sistema financiero, etcétera, o no es para tanto? Sí, justo, bueno, hace un par de días creo que vine conversando, ¿no? El día que estaba bastante pedida el tema político y económico, ¿no? El 1 de octubre. Y revisando las cifras de la semana o de semana pasada, ¿no? Sí ha habido un poco de nerviosismo entre la semana pasada y el mismo día 30 de septiembre, 1 de octubre, la variación del tipo de cambio ha sido 1%, ¿no? Hacia arriba. La bolsa de valores se cayó 1.8, Ferreiros, Credicorp han sido las acciones que más se han caído porque son relacionadas al mercado local. Hay límites de inversión al exterior en las AFPs y por ahí un poco se puede contrarrestar esas caídas de bolsa, pero digamos que no ha sucedido un escenario catastrófico, ¿no? Lo ha absorbido, yo diría que lo ha absorbido para bien el mercado. Ha habido cierta volatilidad, cierto nerviosismo, pero no ha sido como para preocuparse, ¿no? Como te decía yo el día, cuando vine aquí hace un par de días, todo depende de la selección de los técnicos y los planes que tengan hacia futuro. Y eso vamos a plantar. Hoy ya el equipo titular, nos referimos al nuevo gabinete, ya está configurado, ¿no es cierto? En el plano económico, con María Antonieta Alba a la cabeza. ¿Satisface ese nombre? Lo que pasa es que es una persona que no es tan conocida, ha trabajado en presupuesto. Por lo general, el que está en Hacienda es el que está formado, el viceministro de Hacienda es el que está formado para después llegar a ser ministro, porque tiene la parte de cuentas nacionales manejada. Y luego hay una parte política, porque en realidad es alguien político. Hoy escuché a un empresario de esos grandes que dice: si Oliva, que era el anterior ministro, y Tuesta, que fue el anterior... Valga en verdad, tampoco ha tenido mucho protagonismo político, ¿no? No era una persona que se ponía mucho ante los medios, Claro, ¿no? en el caso de Oliva se cuidó mucho, Tuesta sí tuvo un poquito de desliz, y son personas que han tenido un pergamino, una experiencia mucho mayor, y no lo han hecho tan bien, o no les ha ido tan bien. Entonces, con alguien joven, que va a tener que tener mucha muñeca política, va a necesitar, no sé, quedan dudas, ¿no? Porque es alguien bastante joven que con 2 años de experiencia en el ministerio, en presupuesto, y 33 años de edad, me parece. 34 años. 34 años de edad, ¿no? Para poder, sobre todo, manejar. ¿Sabes quién fue? Poco margen de acción en cuanto a tiempo, y esto lo conversábamos en una entrevista anterior con Tania Quispe, la jefa de la SUNAT. No queda mucho tiempo de gobierno. Van a venir elecciones, así que eso acorta incluso los plazos aún más. Y lo que sembremos ahora se va a ver en el producto en todo el siguiente año. Es decir, todos los problemas que tenemos ahora de desaceleración es porque no hemos sembrado en 3 años. Entonces, si no hay ningún proyecto que esté a partir de ahora en adelante sembrado, 2020 también vamos a tener problemas, 2021 de crecimiento, ¿no? Y necesitamos crecer para que tengamos empleo para la nueva población económicamente activa. ¿Sabes quién fue un buen ministro hacia atrás? Bien cuestionado, pero tenía mucho muñeca para manejar los gremios. Fue Camet, que en paz descanse. Que estuvo muy cuestionado, pero estuvo 10, 12 años. 12 años ahí en el ministerio, quiere decir que algo hizo. Tenía mucho manejo con los gremios. Nunca tuvo protestas, nunca tuvo bloqueos. Y avanzaba, ¿no? Pero en realidad el ministro... Ese es el aspecto político que se necesita de un ministro. Claro, el ministro no necesariamente tiene que ser un técnico aún o un académico, sino tiene que ser más un político. El viceministro, los que están abajo, sí pueden ser académicos o técnicos. Y el ministro firma, da la cara y empieza a manejar y ejecutar con el manejo con el resto de sectores. Ahí hay bastantes tiburones, pero los tiburones ya no están con los dientes sin filo, ya están todos muertos. Ya no los tienen afilados. Ya no están afilados, pero igual es un ambiente que necesitamos ideas nuevas para este año. Ojalá que vengan de la mano de la señora Alba. Sí, justo tenía unas estadísticas, no sé, creo que no... A ver, podemos ponerlas. Tenemos algunos gráficos. Porque
la gente se preguntará, bueno, y finalmente, ¿qué tanto podría afectarse la AFP? Pero, sobre todo la AFP, pero es que nuestros capitales están regados por el mundo jugando en bolsa, están en inversiones y todo. De ahí sale la rentabilidad que nosotros necesitamos, ¿no es cierto? O sea, ahí está el tema. Sí, justo ahí que yo recuerde, estábamos revisando un poco la estadística de crecimiento, es más o menos, los fondos de pensiones han estado en 3-4% anualizados en esta semana, se cayó 1-2%, el tipo de cambio también subió, digamos, se devaluó el sol 1 o 2%, hubo mucha intervención del Banco Central. Y si lo comparamos con Argentina, justo quería, bueno, si no está no hay problema, lo podemos comentar. Por favor. Si lo comparamos con Argentina, Argentina en las últimas elecciones de los Macri y los Kirchner ha tenido volatilidades de casi 16% en el tipo de cambio y la bolsa de valores se le cayó en 14-15%. Nosotros no tenemos esas volatilidades tan grandes y hemos hecho una disolución de Congreso y un ruido político bastante fuerte, ¿no? Que todos los medios nos han visto a nivel internacional. Entonces, el mercado... Claro, que nuestra economía está sólida, ¿no? Buenas reservas, un manejo del BCR, un manejo monetario muy responsable. Ahora, la pregunta es, ¿hasta cuándo esa columna sólida nos va a poder mantener? Ahí teníamos mira, están los 3 fondos de pensiones, están más o menos... el fondo 1, que es el más conservador, el fondo 2, que es algo intermedio, y el fondo 3, que es el más... Si se puede ver, en el fondo 3 está casi la volatilidad del mes de septiembre hasta el 27 de septiembre, ¿no? Más o menos estable. El fondo 2 también, el fondo 1 y 0. Es decir, no hay, digamos, una caída, ¿no? Para este fondo no hay una caída, para el otro fondo 2 tampoco hay una caída, están más o menos similares. Entonces el portafolio y el 0 ni hablar, ¿no? Que son bonos de renta fija, está todo estable, todas las AFP similares, es un comportamiento en manada, no ha habido mucha volatilidad. No sé si nos puedes pasar a la siguiente, por favor. Podemos estar tranquilos con... El tipo de cambio hasta el día 2 de octubre, ¿no? O sea, el 30 fue el ruido, y ayer también estuvimos con, ayer y antes de ayer tuvimos ruido. Solamente un poco el día 30 hubo una pequeña reducción y luego se disparó, pero casi nada, 0.30%. O sea, el tipo de cambio está en una banda de 3.30 y de que yo tengo uso de razón, está en 3.30 desde hace 15 años, creo. Sí, más o menos. Incluso cuando tuvimos que votar entre cáncer y SIDA el 2006, que lo dijo Vargas Llosa, se puso en 3.5. Mira, no ha llegado en 3.5 desde 2 semanas, entonces, y más incluso, ¿no? O sea, eso quiere decir que el mercado lo absorbe para bien, ¿no? Y no sé si nos podemos pasar a la siguiente. A la siguiente, por favor. A ver. Ahí está. Y la bolsa de valores cae justo en las fechas críticas, que es el 1 de octubre, que casi se va 2 puntos por abajo, ¿no? 1,8. Y ahora se recupera. Entonces, pero 1% no es algo pues que dice voy a perder todos mis fondos de pensiones, voy a perder mi tasa de reemplazo, voy a perder mi jubilación. No es algo alarmante. Teniendo en cuenta que la acumulación en un fondo es de largo plazo, ¿no? Claro. No es diaria, ¿no? Y además hay una regla en la bolsa de que si se cae 10%, se apaga. No se apagó, o sea, la dejaron tranquila porque no se ha ido a más de 15 como para que la paguen. Nunca se apagó el 1 o el 30. Y como en la crisis del 2009 se apagó la de Hong Kong, se vino la contaminación hacia Estados Unidos, hacia la New York Stock Exchange, y fue, pues, ahí sí fue un catastrófico, ¿no? La siguiente muestra la de Argentina. Ahí está. Esta es la última, me parece. Es lo que te decía, ¿no? Comentaba. Para las elecciones de Argentina, de agosto, de septiembre, la depreciación fue 15%. Nosotros 1 hemos visto. Claro. Con eso... y en la otra muestra la bolsa de valores, ¿no? No sé si puede pasar a la otra. Una más, por favor. Una más. Entonces podemos estar tranquilos. 12%. 12% nosotros, la baja. 1,8, no es... Es diferente, lo sobrevivimos para bien, ¿no? Claro, en el tipo de cambio, como somos dolarizados, el Banco Central interviene, porque somos uno de los países de la región que menos volatilidad tiene. Porque mueve moneda para tenemos riesgo cambiario. Claro. La última pregunta, porque el tiempo se nos vence, la que te hacía antes de revisar las gráficas. Está bien, tenemos una columna fuerte,
que es la economía, pero hasta cuándo esa columna va a resistir el temblor continuo, ¿no? Hasta la mejor estructura puede colapsar si es que el movimiento telúrico no para, ¿no? No, sí, lo tenemos que empezar a trabajar ya, ¿no? Porque hemos hecho las cosas bien, hemos tenido algunos temas de bonanza de commodities en el pasado, ha habido un comportamiento inercial del pasado, pero sí, ahora la coyuntura internacional tampoco ayuda demasiado. Digamos, todo lo que uno cosecha se siembra, entonces no vamos a cosechar hacia el 2020 o 2021, que es el bicentenario, y necesitamos, ¿no? Si no, nos quedamos otra vez en un país que no va a pasar a OCDE, que no va a pasar a un plano mayor a nivel internacional. Si nos mira, si te comentaba, CNN y todas esas cadenas hemos estado en el ojo de la tormenta. O sea, no somos un país, una isla que está insignificante, ¿no?, en el globo. Sí, nos están viendo. Muchísimas gracias, Jorge, por haber estado aquí. Muchas gracias. Gracias. Hasta aquí nuestro bloque económico.